La mañanera de Ángel Sabatina, sábado 24 de abril del año en curso, el 2021. Vamos a comentar algunos temas y el primero de ellos debe ser, sin duda, el que tiene que ver con el proceso legislativo que ha terminado para todo fin práctico al ser aprobada la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por la Cámara de Senadores primero como Cámara de Origen y por Cámara de Diputados, Cámara Revisora. El contenido prácticamente total de esta ley no generó, salvo en alguna cuestión de lo relacionado con las víctimas, que hubo un cambio en Cámara de Diputados, se pasará al Senado, pero básicamente ahí no tendrán objeción alguna. Pero lo que sí causó controversia, lo sabe usted, lo hemos comentado aquí, es el 13 transitorio que fue incluido de una manera tramposa por un senador del Partido Verde Ecologista, el senador por Oaxaca, un señor de apellido Bolaños Cacho, y ha terminado, pues, como dije, el proceso legislativo. Ha de recordar a usted que mencioné yo aquí, que la razón por la cual el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia debió haberse pronunciado en el momento mismo que se conoció esa trampa que introdujo, dicen ahora ya aclaradas las cosas, el presidente de la República usando un siervo del Partido Verde para tal fin. Repito, y yo dije, ahí era el momento para que el ministro presidente manifestara su posición. Y dije también, una vez que no aprovechó esa oportunidad, ya solo quedaba esperar a que terminara el proceso legislativo y entonces sí, tal y como señaló la Judicatura, el Consejo de la Judicatura Federal, en un boletín que dio a conocer en su momento. Hoy, cuando el proceso ha terminado, ya tenemos la posición, ayer en una carta a la opinión pública o en un comunicado público, lo dio a conocer el ministro presidente. Antes de entrar a dos párrafos que me interesa señalar a usted, debo decirle que me sorprende esa ligereza con la cual algunos le exigen a personalidades, sean funcionarios o no, sean gobernantes o no, sean líderes empresariales o no, lo que deben según ellos hacer o qué conducta deben poner en práctica o qué posiciones y con qué intensidad deben expresar dichas posiciones. Normalmente esto se da en personas que jamás han participado en posiciones de poder. Es más, que ni siquiera han estado cerca realmente de quien ostenta esas posiciones o esos cargos. Es muy fácil desde el Twitter, desde la academia, frente al pizarrón, lanzar es que eso dijo que sí, que no, que sí, quién sabe, y que bueno, vamos a esperar, y que sí, esto y que el otro. La verdad es que a mí en lo personal me parece eso una actitud muy ligera, por no llamarla irresponsable. En el caso de los ministros de la Suprema Corte, tienen la prohibición legal de manifestarse públicamente de un asunto que saben que va a llegar a ser discutido en la parte donde él se desempeña, en este caso el Pleno de la Suprema Corte. De tal manera, pues, que hoy lo único que le quedaría por hacer al ministro presidente es lo que plantea en su carta pública, que ahorita, repito, leeré dos párrafos o tres de ella. De tal manera, pues, que decir, no, ¿por qué no dijo que no aprovecharía esa ampliación de su periodo? Simple y sencillamente porque legalmente está impedido a hacer. Pero como la gente no conoce esos procedimientos, lanzan sus acusaciones sin fundamento alguno. Ahora bien, ¿qué fue lo que dice en esta carta el ministro presidente?
Los primeros 3 o 4 párrafos, los primeros 4 párrafos, tienen que ver con el grueso de la nueva ley orgánica del Poder Judicial. Es decir, con lo cual nadie estuvo en desacuerdo, salvo esto que le digo, creo que es el artículo 5 de la nueva ley en relación con las víctimas. Pero dice el ministro presidente, en el párrafo quinto, dice, leo textualmente: es cierto que, de último momento, se incluyó un artículo transitorio con el que se amplía por 2 años la duración del curso administrativo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mas no se extiende el plazo de encargo como ministro de la Corte. Usted debe saber que el periodo del cargo de ministro de la Suprema Corte son 15 años. 15 años. Entonces, repito, dice el ministro presidente, se amplía por 2 años la duración del curso administrativo, dicho en buen cristiano, el cargo de presidente de la Suprema Corte. Y agrego, es un puesto que lo ostenta quien ha sido elegido por sus pares, por los otros 10 ministros. Muy bien. Y luego hay otro párrafo que dice, tal como lo aclaró el Consejo de la Judicatura Federal el mismo día de la discusión y aprobación del transitorio por parte del Senado, en este órgano colegiado, es decir, en la Suprema Corte, no participamos en su elaboración del 13 transitorio. Su inclusión y aprobación fue resultado del ejercicio del Poder Legislativo. Dicho de otra manera, la Suprema Corte o en general los integrantes del Consejo General de la Judicatura Federal no participaron en la elaboración, en la redacción de ese transitorio y menos en su petición para que fuere incluido. Primera aclaración importante que parece que a nadie le importa esta aclaración. El Poder Judicial se deslinda de una manera clara en este documento del ministro presidente de la redacción e inclusión de ese transitorio. Sigo. Por respeto al procedimiento legislativo que se encontraba en curso, situación que mencioné yo una y otra vez en este espacio, por respeto al procedimiento legislativo que se encontraba en curso, no emití pronunciamiento personal al respecto. Ahora que la aprobación de las leyes reglamentarias ha terminado, estaré atento, primero, a su publicación y después a cualquier acción legal que se llegare a presentar ante la Suprema Corte, órgano que, en su caso, deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad, lo que también dije en su momento. Es la Suprema Corte, el Pleno específicamente, por tratarse de una ley, la que decidirá o el que decidirá sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese 13 transitorio. Y luego dice el último párrafo, que este es el importante. Ejerceré el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal por el período para el cual fui electo por mis pares, y estaré a la determinación de la Suprema Corte de Justicia respecto del precepto en cuestión. Repito, aclara perfectamente que suceda lo que suceda, él termina su encargo como ministro presidente al cumplirse el plazo de 4 años para el cual fue elegido. Él dice electo, pero lo correcto es elegido. De tal manera que se apruebe la constitucionalidad del 13 transitorio o no, el ministro está diciendo, yo fui elegido para 4 años y cumpliéndose ese plazo, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar.
y se suelta la avalancha. ¿Y por qué no se opuso? Aquí se está claramente oponiendo el presidente de la Suprema Corte. Claramente dice: ejerceré el cargo por el periodo para el cual fui elegido por mis pares. Nada más. ¿Qué más quieren que diga? ¿Mentarle la madre a López? ¿Mentarle la madre a los senadores y los diputados? ¿Eso es lo que quieren? ¿O decirles: a ver, vénganse, no se me vengan en bola nomás de 15 en 15? Esas son posiciones de braveros de cantina de barrio. Aquí el ministro está diciendo claramente: ni participamos nosotros en la inclusión de ese 13 transitorio, y no opiné porque estaba el proceso legislativo en curso. Hoy declara, ayer pues, ¿no?, declara indubitablemente que su periodo durará 4 años, nada más. ¿Qué quieren ahora? ¿Qué buscan todos esos que dicen: oiga, ¿por qué la ley Saldívar? Ya dijo claramente que suceda lo que sucediere, él va a estar 4 años, nada más. La verdad es que aquí se han hecho una serie de lucubraciones, que esto es un ensayo porque el presidente con esto ampliaría su mandato presidencial, otra vez sin el conocimiento del texto del artículo 83. Vale la pena que seamos un poco más serios cuando se tratan estos temas. Es muy fácil lanzar la bravata y a ver, ¿por qué no dijo que no? Aquí lo está diciendo. Pero para estas personas, si no hay mentadas de madre, ofensas y gritos y sombrerazos, no tiene validez la declaración de un ministro o de un funcionario o de un gobernante. Esa es una posición equivocada. Las cosas no se manejan de esa manera, salvo en el caso de López, que es un individuo que ofende, insulta, defenestra a sus adversarios reales o invitados. Pero aquí estamos hablando al margen de la persona, estamos hablando del ministro presidente de la Suprema Corte. Pues espero que con esto pues ya quede clara esta situación, y si hay algunos legisladores que presentan una acción de inconstitucionalidad, el Pleno lo va a analizar y no tengo duda que va a resolver de manera correcta. No concibo yo a los ministros que fueron, vamos a decir, palomeados o aprobados o seleccionados por el presidente para votar en contrario de esto. Y en el caso de algunos legisladores que votaron sin saber lo que estaban votando, o un conjunto de oportunistas que, sabiendo lo que estaban votando, aún así se inclinaron lacayunamente ante los deseos del presidente, como fue el caso de Pablo Gómez. Cada quien decide el uso que le da a su prestigio, y cada quien decide si echa por el caño su historia y sus luchas pasadas. En fin, eso es lo que tenemos. A otra cosa, vamos a seguir analizando los problemas estructurales profundos que tiene este país. La economía es un desastre, la vida política también, esa lucha en contra de las instituciones también. Esos son los problemas. No concentrarnos. Yo no sé si le tengan odio o coraje al ministro Saldívar, ese es otro problema. Aquí estamos hablando de un ordenamiento legal. Eso es de lo que se trata esto. Pero tal parece, pues, termino diciendo que si el afectado o el beneficiado no se lanza con insultos y retos y bravatas típicas de un borracho de cantina, no quedan satisfechos estos nuevos sabonarolas. Ni modo, pero así es la vida y hay que seguirle. Muchas gracias y lo espero mañana en la Dominical. Gracias.